El crepúsculo de los ídolos, narración 16, libro original de Friedrich Nietzsche, narración por Shinki Nava. El cristiano y anarquista. Sí, el anarquista, como portavoz de las capas decadentes de la sociedad, reclama con una hermosa indignación derecho, justicia e igualdad de derechos. Solo está así bajo la presión de su incultura, que no sabe comprender por qué sufre realmente, en que es pobre, en la vida. Un instinto causal es poderoso en él. Alguien tiene que tener la culpa de que esté mal. Además, la propia bella indignación ya le hace bien. Es un placer para todos los pobres diablos regañar. Da una pequeña intoxicación de poder. E incluso la queja, al quejarse, puede dar a la vida un encanto por el que uno lo soporta. Una dosis más fina de venganza está en toda queja. Uno reprocha su malestar en determinadas circunstancias, incluso su maldad, a los que son diferentes, como un agravio, como un privilegio ilícito. Si yo soy un canalla, tú también deberías serlo. Esta es la lógica en la que se basa la revolución. Quejarse de uno mismo no es bueno en ningún caso. Nace de la debilidad, independientemente de que uno atribuya su malestar a los demás o a sí mismo. El socialista hace lo primero, el cristiano, por ejemplo, lo segundo. No hay ninguna diferencia real. Lo que es común, digamos, también indigno, es que alguien tenga la culpa de que uno sufra. En resumen, que el que sufre se prescriba a sí mismo la miel de la venganza contra su sufrimiento. Los objetos de esta necesidad de venganza como necesidad de placer son causas de oportunidad. El que sufre encuentra causas en todas partes para enfriar su pequeña venganza. Si es cristiano, de nuevo, las encuentra en sí mismo. El cristiano y el anarquista, ambos son decadentes, pero aunque el cristiano condene, calumnie, ensucie el mundo, lo hace desde el mismo instinto desde que el obrero socialista condena, calumnia, ensucia a la sociedad. El propio juicio final sigue siendo el dulce consuelo de la venganza. La revolución, como también la espera el obrero socialista, solo que pensada un poco más lejos. El propio más allá. ¿Para qué sirve un más allá si no fuera un medio de ensuciar este mundo? Es una crítica de la moral de la decadencia, una moral altruista, una moral en la que el egoísmo se marchita. Sigue siendo una mala señal en cualquier circunstancia. Esto es cierto en el caso de las personas y sobre todo en el de los pueblos. Lo mejor falta cuando empieza a faltar el egoísmo, elegir instintivamente lo que es perjudicial para uno mismo, dejarse llevar por motivos desinteresados, es casi la fórmula de la decadencia. No buscar el propio beneficio no es más que la hoja de parra moral para un hecho. Muy diferente a saber fisiológico. Ya no sé cómo encontrar mi beneficio. Disgregación de los instintos. Se acabó con él cuando el hombre se vuelve altruista. En lugar de decir ingenuamente, ya no valgo nada, la moral dice una mentira en boca del decadente. Nada vale nada. La vida no vale nada. Tal juicio sigue siendo al final un gran peligro. Tiene un efecto infeccioso. En todo el suelo mórbido de la sociedad crece pronto como vegetación conceptual tropical, pronto como religión, cristianismo, pronto como fisiología, schopenhauerismo. En determinadas circunstancias, esta vegetación arbórea, venenosa, surgida de la descomposición, envenena la vida con su oscuridad durante milenios. Moral para médicos. El enfermo es un parásito de la sociedad. En cierto estado es indecente seguir viviendo en una cobarde dependencia de los médicos y prácticas. Una vez perdido el sentido de la vida, el derecho a vivir debería suscitar un profundo desprecio por parte de la sociedad. Los médicos, a su vez, tendrían que ser los agentes de este desprecio, no recetas, sino una nueva dosis de asco hacia su paciente cada día, crear una nueva responsabilidad, la del médico, para todos los casos en los que el interés superior de la vida ascendente, exija la supresión y marginación más despiadada de la vida, degenerada. Por ejemplo, por el derecho a procrear, por el derecho a nacer, por el derecho a vivir, morir de forma orgullosa cuando ya no es posible vivir de forma orgullosa. Muerte elegida por voluntad, muerte en el momento oportuno,
llevado a cabo con brillo y alegría, en medio de hijos y testigos, de modo que todavía sea posible una despedida real. Allí todavía está aquel que despide. Al mismo tiempo, una valoración real de lo realizado y querido, un resumen de la vida. Todo ello en contraste con la miserable y espantosa comedia. El cristianismo ha utilizado mal la debilidad del moribundo para la crianza de la conciencia. Ha utilizado mal la forma de la propia muerte para juicios de valor sobre el hombre y el pasado. Aquí, a pesar de toda la cobardía del prejuicio, es sobre todo necesario establecer la apreciación correcta, es decir, fisiológica, de la llamada muerte natural, que en última instancia es también solo una no natural. Un fallecido nunca perece por alguien que no sea uno mismo, solo es una muerte en condiciones más despreciables, una muerte sin libertad, una muerte a destiempo, una muerte cobarde. Por amor a la vida, hay que querer la muerte de otra manera, libremente, conscientemente, sin azar, sin asalto. Por último, un consejo para los pesimistas y otros decadentes. No está en nuestras manos impedir que nazca, pero podemos enmendar este error, porque a veces un error, cuando uno se abole, hace lo más respetable que hay. Cosa que hay, casi se gana viviendo. Sociedad. ¿Qué digo? La vida misma tiene más ventaja de ello que cualquier vida de la renuncia, la palidez y otra virtud. Uno ha liberado a los demás de la vista de él. Uno ha liberado a la vida de una objeción. El pesimismo puro. Bert se prueba a sí mismo solo a través de la autorrefutación de los señores pesimistas. Hay que ir un paso más allá en la propia lógica. No limitarse a negar la vida con voluntad e imaginación, como hizo Schopenhauer. Hay que negar primero a Schopenhauer. El pesimismo, por cierto, por contagioso que sea, no aumenta, sin embargo, la enfermedad de una época, de una raza en su conjunto. Es su expresión. Uno cae presa de ella como cae presa del cólera. Ya hay que ser lo suficientemente morboso para hacerlo. El pesimismo en sí no hace a uno más decadente. Recuerdo el resultado de las estadísticas de que los años en que el cólera hace estragos no difieren de otros años. En el número total de muertes, si no hemos visto más morales, como era de esperar, toda la ferocidad de la estupidez moral, que como es bien sabido en Alemania, se considera la moral misma, se ha lanzado a la carga contra mi concepto del más allá del bien y del mal. Otro libro del autor. Tendría buenas historias que contar al respecto. Por encima de todo, se me dio a considerar la innegable superioridad de nuestro tiempo en el juicio moral. Nuestro progreso real aquí. Un redactor suizo del Bonn llegó a comprender el sentido de mi obra, no sin expresar su respeto por el valor de arriesgarse de tal manera que solicite la abolición de todo sentimiento decadente con ella. Muchas gracias. En respuesta, me tomo la libertad de plantear la cuestión de si realmente nos hemos vuelto más morales. El hecho de que el mundo entero lo crea ya es una objeción. Nosotros, los modernos, muy tiernos, muy vulnerables, y que damos y tomamos 100 consideraciones, nos imaginamos en efecto que esta tierna humanidad que representamos está unanimidad que hemos alcanzado la parsimonia en la voluntad de ayudar, en la confianza mutua, es un progreso positivo, que estamos así por encima de los pueblos del Renacimiento. Pero así es como piensa cada época, así es como debe pensar. Es cierto que no debemos situarnos en estados renacentistas, ni siquiera pensarnos en nosotros mismos en ellos. Nuestros nervios no podrían soportar esa realidad, por no hablar de nuestros músculos. Pero esta incapacidad no prueba el progreso, sino solo una condición diferente, posterior, más débil, más tierna, más vulnerable, de la que surge necesariamente una moral considerada. Si pensamos en nuestra ternura y tardanza, en nuestro envejecimiento fisiológico, nuestra moral de humanización también perdería inmediatamente su valor en sí misma. Ninguna moral tiene valor, nos haría despreciarnos a nosotros mismos. Por otra parte, no dudemos de que nosotros, los modernos, con nuestra humanidad espesamente acolchada, que de ningún modo quiere chocar contra una roca,
daríamos a los contemporáneos de César Borgia una comedia para morirse de risa. De hecho, nos estamos divirtiendo involuntariamente más allá de toda la medida, con nuestra virtud moderna, la disminución de los instintos hostiles y recelosos, que sería nuestro progreso, representa solo una de las consecuencias en la disminución general de la vitalidad. Cuesta 100 veces más esfuerzo, más precaución, afirmar una existencia tan condicionada, tan tardía. Allí se ayudan unos a otros. Allí todos son en cierta medida enfermos y todos enfermeros. Eso se llama entonces virtud, entre personas que todavía conocían la vida de otro modo, más plena, más pródiga, más desbordante. Se habría llamado de otro modo cobardía, tal vez miseria, moral de viejas. Nuestra moderación de la moral es mi proposición. Esa si se quiere. Mi innovación es una consecuencia de la decadencia. La dureza y la terribilidad de la moral pueden ser, a la inversa, una consecuencia de la superabundancia de la vida, porque entonces mucho puede aventurarse, mucho puede desafiarse, mucho puede desperdiciarse. Lo que antes era la especie de la vida sería veneno para nosotros. Ser indiferentes, eso también es una forma de fuerza. También somos demasiado viejos, demasiado tarde para eso. Nuestra moral de la compasión, contra la que fui el primero en advertir, eso quería llamar la impresionismo morado, es más bien una expresión de la sobreexcitabilidad fisiológica característica de todo lo decadente. Ese movimiento que ha intentado presentarse científicamente con la moral de la piedad de Schopenhauer, un intento muy desafortunado, es el verdadero movimiento de la decadencia de la moral. Como tal, está profundamente relacionado con la moral cristiana. Los tiempos fuertes, las culturas nobles, ven algo despreciable en la compasión.